llena de grandes talentos. El invitado de hoy es una auténtica prueba de ello. Bienvenido Luis Pérez Sabido a Retrovisión. Balsomi Sistemas Capilares Mérida. Why Not. Villa de Cural. Shark. Banquetes, mobiliario, decoración. Presentan. Ay, perdón, pero esto lo tengo que hacer. Gracias, Silvia. Muchas gracias por Silvia. este deseo cumplido, don Luis. Gracias. Y don Luis, dramaturgo, poeta, investigador, historiador, o sea, podemos hablar del diccionario de Yucatán, ¿no? Del diccionario de la canción popular de Yucatán. Podemos hablar del himno yucateco. ¿Cómo inicia don Luis esa historia por el arte y la cultura? Mira, como debieron de comenzarse en todas las familias, mi padre fue un hombre de formación filosófica, sencillo él es hablar, pero era de formación masónica. Y él tenía todo muy medido. Él quería que yo fuera alguien en la vida. Me acuerdo mucho que cuando yo hacía algún detallito, y me decía, ¿para qué te va a servir? No lo sé, papá. Pues cuando no sepas para qué te va a servir algo, no lo hagas, estás perdiendo el tiempo. Uno siempre debe saber en la vida qué hace y para qué lo hace. Y entonces yo era 10 años menor que mi hermano vivía en Mérida, en casa de unos tíos, porque estudiaba. Y yo vivía en la hacienda de Escopoil con mis papás. Me hacían dormir toda la tarde. Y por la noche veníamos al teatro a ver zarzuela, a ver teatro hablado, dramático, a ver teatro regional. Y eso, lógicamente, influyó mucho en mi formación artística. Cuando llegaba a la casa con una cajita de cartón, hacía mi teatrito para jugar. Y él vio las posibilidades que yo tenía, y entonces se informó con un amigo y le dijeron, bueno, mándelo a Mérida a estudiar a un colegio. ¿Y en qué colegio? Al Colegio Montejo, porque ese era el que le parecía el mejor a la persona que lo sugirió. Y me mandan al Colegio Montejo. Y allí estudio hasta sexto año. Y estando en sexto año, los sacerdotes, los hermanos maristas confundieron mi vocación artística pensaban que tenía yo vocación religiosa. Mire. Y entonces cuando llego a mi casa ingenuo y le digo a mi papá, fíjate que los hermanos maristas creen que puedo servir para hermano marista. Me cambiaron de colegio y me pusieron a las Cisneros. Y mi papá dijo, sentenció, en mi familia no hay curas. Claro, no era un tragacuras, al contrario, él pagaba los novenarios de mi abuela y pagaba misas de aniversario y todo, no era, pero él no consideraba, bueno, era yo su varón, la esperanza de tener hijos y tener nietos. Si te dedicas al sacerdocio, pues lo más probable es que no los tengas. Pero como papá captando, pues toda esa sensibilidad que usted tenía hacia el arte y la cultura, don Luis. Y tuve la oportunidad de tener a mi padre alguna vez en una representación en la que yo actuaba y se sentía muy orgulloso de mí. ¿Cómo no? Y otra cosa, don Luis, o sea, el don de la versatilidad, no cualquier persona lo tiene. Y usted en lo que realiza, menos. ¿Cómo Luis Pérez Sabido deja ese sello en diferentes disciplinas y en diferentes géneros musicales? Mira, yo estaba en la universidad cuando estaban construyendo el teatro de la universidad. Y entonces a Luis Armando Trejo Cardoso, que trabajaba en la tesorería de la universidad, se le antojó formar un grupo teatral, crear el primer grupo que se llamó Unidad Artística Universitaria, un nombre pomposo, derivado de la Unidad Artística del Bosque del Imba en México. Y ensayamos Los Desarraigados y estrenamos. Yo debuté en el Teatro Toro de Campeche en julio de 1958, haciendo el papel de Jimmy en Los Desarraigados. Y esta obra empató con Campeche, que tenía la sede nacional de teatro. Y fuimos los dos grupos, nosotros abriendo y Campeche cerrando el Festival Nacional de Teatro. Y en el Festival de Teatro obtuve la revelación juvenil y eso me valió una beca para estudiar en la Escuela de Arte Teatral del IMBA. Y entre mis maestros estaba Salvador Novo, que era el cronista de la ciudad, de esa nota. Y Novo nos recomendó, regresen a sus lugares de origen, desentrañen lo más significativo de su cultura regional y desarróllenla.
Y lógicamente pues, yo había visto teatro tanto, y yo dije, bueno, pues el teatro regional o la música. Y el teatro regional estaba muy desarrollado, pero no había un lugar donde la gente tuviera oportunidad de escuchar semanalmente a la orquesta típica yucalpetén. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y por mis conocimientos sabía que en Santa Lucía, Guti Cárdenas había trovado con su amigo Chalín Cámara. Entonces dije, Santa Lucía, 300 metros de la plaza principal, ideal. ¿Y qué día no hay eventos? Porque aquí los eventos eran los domingos. En aquel entonces no había eventos los jueves. Y me acuerdo mucho que las tiras cómicas se publicaban jueves y domingo. Dije, bueno, pues jueves es un día significativo en la semana, vamos a ponerlas. Para entonces no había turismo. Hay que pensar que la carretera llegó en el año 62 con pangas y era muy difícil venir a Yucatán, y que el ferrocarril llegó hasta Campeche en 1950, de modo que no había turismo. Santa Lucía se hizo para que los meridanos conocieran y disfrutaran sus canciones, sus autores, sus géneros y la tradición musical. Pero ahorita es un evento tradicional, don Luis, de los más importantes de la ciudad y aplaudido por locales, extranjeros. Claro, y es difícil entender que venga un turista y no vaya a Santa Lucía, a menos que sea sordo o no sea musical. 60 años, don Luis. 60 años cumplió, inauguramos el 14 de enero de 1965. Yo había cumplido una semana antes, el 7 de enero del 65, 25 años. Por eso he podido ver los 60 años, porque tenía 25 y ahora tengo 85. Para mí es una fortuna llegar a esta edad en las condiciones en que estoy, con un dominio absoluto de la memoria y de mis facultades vitales, ¿no? Porque es un privilegio ver esta Mérida de ahora. Por eso hablo de la Mérida de ahora. Claro, es una ciudad maravillosa en la que están haciendo cosas importantes. No hubiera yo visto el Parque La Plancha, no hubiera yo visto el Yetrán, no hubiera yo visto los bailes. Una Mérida progresista. Claro. No había yo visto todos esos edificios que están levantando alrededor, gracias a los capitales de Monterrey y Guadalajara que han llegado, porque el yucateco no construye edificios altos. Y luego, que la paz no nos viene de casualidad. Los que descendieron de la Nueva España, los del altiplano, como les llamamos nosotros, vienen de una raza guerrera, de los aztecas, de los nahuas. Nosotros venimos de una raza constructora. Nosotros desde la prehistoria, es verdad, venimos estudiosa, de una raza superior, caray, una raza ejemplo de todo el mundo. La raza que maneja el concepto del cero y hace el calendario más preciso en la historia de la humanidad. Entonces, venimos ya desde mucho tiempo atrás. Y me da muchísimo gusto que los actuales herederos de la raza maya los veas con títulos, ingenieros, doctores. Oye, nuestro actual secretario de Educación, ¿verdad? Juan Enrique Balán, qué orgullo, ¿no? Y que además fue mi vecino en la colonia Vicente Solís. Que la raza maya está adquiriendo nuevamente la jerarquía que tuvieron sus antepasados. No me va a salir bien público, ¿eh? Ahí va. Yo sé que volverás cuando amanezca. Don Luis, yo sé que este es un tema de verdad que le ha preguntado todo mundo, pero déjeme decirle que a nuestro público querido de Retrovisión se siente orgulloso de que usted sea el autor de la letra de este maravilloso tema grabado por Luis Miguel en su álbum Segundo Romance. Y la historia es muy bonita, mira. Nosotros vivíamos, mi familia, mis papás, en la colonia Vicente Solís, en la calle 32 con 77. Y Armando Manzanero vivía en la esquina de Bon, en la calle 32 con 69. De modo que de la casa de nosotros a la casa de Armando eran 5 cuadras. Mi mamá se llamaba Juanita Sabido, y la mamá de Armando se llamaba Juanita Canché, y eran amigas. Entonces una tarde, yo tendría como 8 años, mi mamá me agarró la mano y me dijo, acompáñame. Entonces, deben saberlo, las señoras no salían solas a la calle, tenían que salir con alguno de sus hijos o con su marido. ¿Los chaperones? Sí, pero eran las señoras, porque... Entonces mi mamá acompañó y fuimos, y llegamos ahí a doña Juanita, se dieron un abrazo muy cariñoso. Y allá las primeras que conocí fueron a 2 niñas, una un año menor que yo, tendría 7, y otra que eran Ena y Ana Manzanero, hermanitas de Armando. Y como a la segunda visita a esa casa, vimos a Armando tirado en una mecedora, tocando un acordeón.
Y nos hicimos, me acerqué yo, como conocía de la Claro. música, iba yo a todo, me acerqué y lo oí y demás, y preguntándole qué estaba tocando y demás. Entonces le hizo gracia a Armando que un niño de 8 años le preguntara qué estaba haciendo. Y Armando, muy gentil, me explicó. Y de ahí fuimos amigos. Luego dejamos de vernos. Y viene la serenata. Cuando yo inauguro la serenata en 1965, lógicamente traíamos a los yucatecos distinguidos que venían de fuera. Claro. Y vino Armando en una ocasión y le dimos la medalla Guti Cárdenas. Yo creé la medalla Guti Cárdenas y el primero en recibirla, 8 de octubre de 1967, fue Armando Manzanero. Y entonces, hola Luis, que oye, qué gusto me da que estés en esto y demás, y a mí qué gusto me da que tu reciente disco te haya ubicado internacionalmente y demás. Oh, no fue. Ok, entonces intercambiamos. Me dice, oye, que tome mi secretaria tu número y demás. Y desde entonces mantuvimos un reencuentro. Por supuesto. Y luego vino un momento clave en la vida de Armando cuando comenzó a tronar su segundo matrimonio con Cristina Blum. Armando había producido un disco, Irene Farach, la cantante cubana, de la que yo era director artístico en giras internacionales. Y coincidimos en casa de Irene y retomamos por tercera vez ese encuentro y nos hicimos grandes amigos. Cuando estaba tronando su matrimonio, me llama desde Nueva York y me dice, Luis, vamos a platicar, quiero ir a... Vino y búscame el lugar donde haya menos gente, y no había nada. Y había un hotel en la calle 63, allá por entre 62 y 64, pero no había nadie, el Castellano. Y allá nos íbamos a platicar. Y de ahí surgió la idea, ¿por qué no vamos a pescar? Si tú quieres, le digo, conozco una gente allá, le decíamos Chanoc, Miguel Vera. El Chanoc yucateco. De Chelén, pues, de ojos verdes, grandote, así, era lanchero. Vamos. Y nos íbamos, y fuimos a pescar, no sé si 4, 5, 6 veces. Y cuando íbamos a pescar, Armando me contaba lo reciente que había hecho, las giras que venía y demás. Y me decía, dime alguno de tus poemas. Y yo le decía los poemas que me habían... Y un día le dije, yo sé que volverás. Yo sé que volverás, lo publiqué en mi primer poemario en 1982. Mi poemario se llama Puente a mitad del camino, que tiene como 20 sonetos y es uno de ellos. Y Armando lo oyó y me dijo, repítemelo. Se lo repetí y me dijo, le voy a poner música. Wow, wow. Y yo lo sentí, la verdad, como una cortesía, ¿no? O sea, Armando, pues, no, ¡qué cortesía, don Luis! no necesita un soneto, ¿no? Quedó así, me dijo, mándamelo. Ok, está bueno. Y no se lo mandé. Y entonces me llama su secretario y me dice el maestro Manzanero que no le ha mandado a usted un poema que le ofreció. Entonces lo copié y se lo mandé vía fax. Entonces las cosas había que mandarlas por fax. Y un domingo estaba a mediodía en casa, descansando cuando suena el teléfono. Luis, le acabo de poner música, yo sé que volverás. Y acercó su teléfono, que entonces eran de línea, al piano, y me tocó algo y me cantó. Y yo, como tú sabes, no tengo memoria auditiva, no. Lo oí y me pareció maravilloso, pero no recordaba nada. Yo tengo memoria visual. Y me dijo, me voy a España y quiero dárselo a Maya. Luego, leyendo yo, y fue a España, a Maya no lo escogió porque ya tiene que pasar por productores y demás. Sí, hay todo un filtro. No le escogieron, va. Y un día me llama y me dice, la acaba de grabar Manuela Torres. Bueno, esa voz además. Mi hermano Manuel compró el disco que salió de Manuela Torres y me lo obsequió. Y ok, yo vi el disco, no le di importancia. Y de pronto era mi cumpleaños, 7 de enero de 1994. Y de repente, esa es mi canción, sí, es tu canción. Entonces se acabó la fiesta y nos fuimos al equipo de sonido a escuchar la canción. Y a partir de ese momento, toda la fiesta fue junto al equipo porque la escuchamos 10 veces. Claro, por supuesto. Y un día me llama Armando y me dice, oye Luis, necesitamos firmar papeles porque hay un pez grande que se quiere comer nuestra canción. Y de pronto viene la noticia de que la graba Luis Miguel. Wow. Bueno, la primera que se lo di fue a mi hija Alejandra. ¿Quién crees que grabó la canción? No sé, papá, ¿quién? Luis Miguel. ¿Cómo Luis Miguel? Yo le había comprado a mi hija todos los discos de Luis Miguel cuando era niña. La grabó Chamín Correa, Armando Manzanero, Cristal,
Tania Libertad, hay versiones en inglés, hay versiones en Europa, Holanda hizo un karaoke y todo eso de las regalías, ¿no? Las regalías que reciben los compositores son centavitos por cada producción, pero ya hay 6,5 millones de copias registradas. Qué maravilla. Y es uno de los 50 éxitos de Armando. Pero hay algo más que me emociona, ¿no? A la viuda de Armando, que es entrañable amiga mía, Laurita Villa Figueroa, la canción de Armando que le gusta más es Yo sé que volverás. Es que a muchos, don Luis. Y le decía a Armando, sí, pero esa no es letra mía, pero me preguntaste cuál es la que me gustaba más, esa me gusta. Pues sí, de verdad es una belleza, don Luis. Y nos ha comentado que Luis Miguel le dio las gracias. Sí, bueno. Jorge Esma, que era un personaje muy especial, no muy especial, lo trajo al Iturralde y me dijo, oye Luis, después del concierto le tengo preparado a Luis Miguel en el Fiesta Americana una cenita para 10 personas. Y me gustaría tú como autor de Yo sé que volverás, que asistas. Por cierto que Jorge le pidió a Miguel que incluyera en su programa Yo sé que volverás de Mérida. Y Luis Miguel le disculpó, le dijo, disculpe maestro, pero no la puedo cantar en vivo porque es una canción que me recuerda a mi madre y me afecta mucho. La cuestión es que terminando el concierto, siguiendo las instrucciones de Jorge Esma, me fui rápidamente a la Fiesta Americana y ahí estaba planificado. Y llegó Jorge cuando llegó Luis Miguel. Llegó Luis Miguel todo sudado, me ha dado un concierto de 2 horas y media, una cosa impresionante. Y le dice, Luis, te tengo una cenita privada. Le digo, maestro, discúlpeme, termino mis conciertos molido. Es que yo te quería dar la sorpresa de que te traigo al autor de Yo sé que volverás. Le cambié el semblante a Luis Miguel y se miró hacia mí, me vio y se acercó y me dio la mano muy afectuosamente y me dijo, maestro, sí sabe usted lo que significa su canción para mí, ¿verdad? Le dije, sí, Luis, he leído las entrevistas que le han hecho en varios países y le agradezco mucho. Sí, nada más que le ruego, maestro, termino muy cansado en mis conciertos y quisiera llegar a bañarme y descansar, sí le entiendo, pero me da mucho gusto saludarle. Es todo lo que... Pero es muy significativo. Por supuesto, y eso, que esa es una canción de pérdida, pero a la vez de esperanza. Sí, sí. Y luego, si uno, después de esta anécdota, oye la grabación de Luis Miguel, hay cierta dosis de dolor en su interpretación. Y eso la hace más... Bueno, ahora esa canción tiene 4 valores, hay que decirlo. La letra mía, que es un soneto. La música de Armando Manzanero, que es genial. Armando Manzanero, considerado el más importante compositor en la habla hispana, pero tiene el arreglo de un español, Juan Carlos Calderón. Bueno, y el interludio que a la gente le gusta mucho, tararara, es de Juan Carlos Calderón, no es de Manzanero. Precioso. Entonces, si es Luis Pérez, Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, es Luis Miguel. Entonces, por eso ha tenido tanto éxito. Se convirtió, Yo sé que volverás, como en mi signo o en mi detonante de internacionalización. Si estoy dando una conferencia, por ejemplo, en Argentina o en Puerto Rico o en lugares, pero ¿quién es el señor que va a dar la conferencia? Es el autor de un tema que canta Luis Miguel. ¿Pero cuál es? Yo sé que volverás. Y la cantan. Una vez me pasó en Madrid, entramos al Corte Inglés, al departamento de perfumería, porque Irene quería escoger algún perfume español. Por cierto, allá me regaló un Loewe, que es uno de las esencias españolas para hombres muy lindas. Y comenzó a oír la voz de Luis Miguel cantando Yo sé que volverás, y me dijo ella, óyelo. Y le dije, sí, es Luis Miguel. No, es tu canción. Ve a las chicas de la perfumería, todas cantándola. Qué satisfacción. Entonces siente uno. Claro. Otra vez me pasó, estaba yo en La Habana, caminando por el malecón con otros amigos porque habíamos ido a un encuentro de una nueva línea Mérida-La Habana, y vemos un grupo de chamacos con trabajo cantando en el malecón Yo sé que volverás. Y un amigo mío, dile que eres el autor. Dije, no le digas nada, déjalo, están ensayando. A lo mejor ni saben quién es el autor. La sorpresa fue que al día siguiente, en la cena que nos daban a la delegación, eran ellos los que iban a cantar y les habían dicho que el autor venía y querían congraciarse conmigo. Bueno, las hermosas diosidencias también, don Luis. La canción yucateca surge en 1880 en el barrio de San Juan, cuando Chancil agarra una guitarra para musicalizar un poema de Peón Contreras.
que se llama Despedida, despierta luz de mis ojos, que aquí está tu trovador, y que viene a despedirse, niña, como que te guarde Dios. Y cuando termina de componerla, le dice Chancil, ¿y para qué la quieres? Porque se que llevaban mucho. Peón Contreras buscaba a Chancil cuando venía a Yucatán, no Chancil a Peón Contreras. O sea que la poesía es la que perseguía al trovador. Y le dice, para llevarse la serenata a esa ventana, en la plazuela de San Juan, entonces no había parque. Y la musa se llamaba Mercedes Urselay Castillo. Mercedes Urselay, Peón Contreras ya era casado, y era un hombre casado, pero tenía problemas. Él se casó con una señora muy encopetada de Orizaba, don Leonor del Valle, pero en 1880 vino un poquito a relajarse, ¿no? Porque no andaban bien sus relaciones. Y se encontró esa Mercedes, que era una jovencita, que había sido su alumna y su amor imposible, porque era poetisa también Mercedes Urselay Castillo. Wow, esos amores platónicos. Entonces, él viene a despedirse porque había hecho 2 meses de maravilla en Mérida, donde él se había sentado muy relajado, y se intentaba regresar. Y se iba a regresar de nuevo a la capital. Por eso era la despedida. Así surge la canción yucateca. Hace 145 años, 1880, Plazuela de San Juan, Peón Contreras, Chancil. Bueno, ahora voy a hablar de mi primera canción. Ya la escribí a los 22 años. Se llama Injusta Lejanía. Injusta Lejanía tuve la fortuna que me la grabé la Orquesta Típica Yucalpetén en 3 ocasiones. En 1972 con Carlos Gil, nuestro querido Carlos. Bueno, por supuesto, vallisoletano, orgullosamente vallisoletano. Cuyo nombre de pila es Carlos Rubén Heredia Novelo, y se puso Carlos Gil. Luego en 1981 la grabó Nacho Torres, el señor de la canción, Nacho Torres, que durante muchos años fue conductor de la Serenata de Santa Lucía. Y en 2001 la graba Jesús Armando. Bueno, la voz de Jesús. Las 3 con la Orquesta Típica Yucalpetén, en la primera ocasión con la dirección de don Pedro Joil Calderón, en la segunda ocasión dirigida por Manuel Gómez Betancourt, ¿verdad? Y es una canción a la que yo le guardo mucho cariño, porque ahora, si tenemos que hablar de la orquesta, de la canción yucateca, ¿por qué se ha preservado? Porque en 1942 se fundó la Orquesta Típica Yucalpetén, que tiene las partituras de más de 1000 canciones. Y porque en 1949 Hermilo Padrón propició la fundación de la Sociedad Palmerín para preservar la música de la época de oro y para que, donde surgen Pastor Cervera, Juana Cereto, Manolo López Barbeito y Enrique Coque Navarro. De modo que han sido los grandes movimientos que hemos tenido. Y luego, en 1965, hacemos las Serenatas de Santa Lucía. Y en 1978, la nieta de Chancil, doña Rosario Cáceres de Manzanilla, funda el Museo de la Canción Yucateca. Y en 2002, Álvaro Vega y Enrique Martín crean el Centro de Investigación Musical de la Canción Yucateca. Entonces, tenemos nosotros, lógicamente, una tradición y distintos momentos en el que se va reafirmando nuestro gusto. Y diferentes cantantes, Mari Carmen Pérez, por ejemplo. No, es una de las grandes, pero antes como antecedente tuvo, y la Típica tuvo a sus solistas, tenía sus trovadores, claro, un cuerpo de 10 trovadores, y tenía solistas. Una de las primeras solistas fue la esposa de don Daniel Ayala, la soprano doña Margarita Lagos, y también estuvo como solista una hermana de Luis Demetrio. Sí, y varios solistas. Y luego a mí me tocó, por ejemplo, Rosita Caballero, que 10 años fue trovadora de segunda voz, y en 1966 ya le invité a que sea solista, y estuvo... Como solistas hemos tenido Alicia Cascante, fue solista de la Típica, y Eduardo Rosado, y Emilio Alonso, también fue solista de la Típica, el Ramiro José Esperanza, el compositor de Que me perdonen tu señora, y así por el estilo. Y a mí me ha tocado, bueno, cuando la Típica llega un momento en el que estaba un poquito mal armónicamente, y Jorge Esma me invita en 1997 a ser el director artístico de un espacio, una dirección donde estuvieran todos los grupos artísticos, y me corresponde sustituir mediante pensiones, jubilaciones, liquidaciones a 29 elementos de la Orquesta Típica Yucalpetén,
y la conformamos en tal manera que en 1999 ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que le fue entregado el 10 de diciembre del 99 en Palacio Nacional. Don Luis, su experiencia, todo lo que ha hecho, realmente es importantísimo a nivel nacional e internacional. Pero de toda su experiencia, ¿qué es lo más grande y lo más complicado que ha realizado? En cualquiera de las disciplinas, don Luis, que son muchísimas. Mira, no quiero que suene a pedantez, pero me preparé. Y cuando estás preparado para algo, nada te resulta difícil. Sí hay algunas cosas complejas que realizar. Por ejemplo, el diccionario de la canción popular de Yucatán. Me llevó 46 años reunir los materiales. 2 días antes que yo iniciara las serenatas, visité al poeta Hermilo Padrón López, que luego fue 13 años asesor mío, y visité a don Nicomedes Canto y Canto para preguntarles información sobre los poetas y los compositores de la canción yucateca. Y fui con mi libreta y fui apuntando. Y aquello que ellos no me daban, volví a insistir y fui haciendo una información que guardé durante 46 años. Y en 2005, cuando fui investigador del Centro Vaqueiro Foster, comencé a redactar el cancionario, el diccionario de la canción popular de Yucatán. Y llevó 5 años. De 2005 a 2010 no fui a nada más que ir reuniendo poetas, compositores, trovadores, cantantes, orquestas. Y logré hacer un diccionario en el que está la biografía de 250 poetas, personajes, más 250 temas de instituciones, agrupaciones musicales y temas importantes con el desarrollo de la canción popular de Yucatán. Pero además es un trabajo, don Luis, que se tiene que continuar. Y hay que darle su lugar. Yo he continuado actualizando el diccionario y tengo la versión actualizada sin revisión editorial hasta el mes de febrero de 2025. O sea, ayer. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Armando muere, yo lo publiqué en el 10, Armando muere en el 20, tiene que estar la fecha en que muere Armando Manzanero. Las medallas se siguen entregando, tienen que estar los medallistas año por año. Esa es la parte en la que está actualizada. Y ese diccionario lo pongo al servicio de todos los investigadores. Un maravilloso trabajo, como también el himno yucateco. Bueno, el himno yucateco correspondió a una convocatoria. Un día una persona puso a la ligera en Facebook que era yo un usurpador al tomar la música y digo, yo no usurpé nada. Yo soy un profundo admirador del himno yucateco y de la figura de José Jacinto Cuevas, y lo he plasmado en mi diccionario y en el disco libro Himnos de Yucatán que yo hice. Ahora, el gobierno del estado saca una convocatoria para hacer un himno de Yucatán, el himno patriótico yucateco del siglo XIX, que fue estrenado en 1968, no alude a Yucatán. Es un himno que hace el estado de Yucatán a los héroes del 5 de mayo, cuando acababa de terminar la intervención francesa, para cantar a la batalla de Puebla. Era un himno que Yucatán le cantaba a la patria por el triunfo de las armas mexicanas sobre las francesas. En cambio, no menciona enteramente a Yucatán. El gobierno del estado convoca un concurso para hacer el himno de Yucatán, donde se hable del origen geológico, se hable del origen étnico, se hable de hombres y mujeres, se habla de los héroes y se hable del pasado, del presente y cómo vislumbramos el futuro de Yucatán y que sea incluyente con los que han llegado fuera. Entonces, esa letra implicaba escribir 14 estrofas, 2 de ellas dodecasilábicas y las otras 12 decasilábicas, para ajustar los acentos literarios a los acentos musicales. Que se hizo el concurso abierto, yo fui uno de los concursantes y quedamos en la terna final un poeta de Valladolid, José Díaz Cervera, una poetisa muy buena, Pilar Acevedo Brito, y su servidor. Ya a nosotros 3 nos pagaron 50,000 pesos por el trabajo que habíamos realizado, porque fue un trabajo gigante. Originalmente iba a ser letra y música lo nuestro.
Entonces decidió esa comisión, la comisión, ya no el gobierno del Estado, sino la comisión dictaminadora, que se tomara la música del siglo XIX para darle un nuevo. O sea que no sustituya nada. Existe el himno patriótico yucateco de 1868 y se crea este nuevo himno aprobado por el Congreso en junio de 2024 para las nuevas elecciones. Y este himno nuestro actual se hace obligatorio para que lo sepan todos los alumnos de escuelas primarias, particulares, federales, estatales y de secundaria. De modo que eso se está enseñando en las escuelas. Y el himno, su difusión depende de la Secretaría de Educación Pública. Una experiencia que llevo en mi corazón es cuando compartimos la llegada del nuevo milenio. Ah, fue precioso. Bueno, ese tiene otra historia. El director de Cultura del Instituto de Cultura, el maestro Jorge Esma, organizó que 2 grandes orquestas sinfónicas recibieran el siglo XXI en Chichén y en Uxmal, ¿verdad? Y había que irse a trasladar, y mi sueño dorado era pasar esa noche con mis hijos. ¿Por qué? Porque yo nací en el 40 y en 1960 la vida probable era de 59 años. Y yo dije, bueno, 40 y 59, 1999. Y yo decía, si me cuido, quizá yo ve el año 2000. Entonces el año 2000 era. Entonces me vino una idea, ya ves que la creatividad que tenemos. Y dije, oye Jorge, ¿y por qué no hacemos lo mismo que vas a hacer en Chichén y en Uxmal? En Sivichaltún con la orquesta típica yucalpetén y los cantantes locales para recibirlo allá. Y si quieres yo me encargo. Y mordió el anzuelo, digo, de acuerdo. Entonces dije, bueno, pues es en Sivichaltún, terminando en Sivichaltún, llego a mi casa y mis hijos viven aquí en García Jiménez, como ceno con ellos. Y fue cuando tuve la fortuna de alternar con Kembly en ese programa maravilloso. Hermoso. Que distribuimos velas y las prendimos. Hicimos una noche de encantamiento. Porque quiero decirles que el 31 de diciembre es la noche de San Silvestre. Y el 31 de diciembre nacieron en Yucatán Chucho Herrera, en 1902 y en 1899, un siglo, había nacido el gran compositor mexicano Silvestre Revueltas. De modo que eso. Y luego nos visitó Irma Dorantes con los Montego, claro. Y tuvimos a Beatriz Eugenia y a Mari Carmen Pérez y Eduardo Rosado y la orquesta Yucalpetén y todos y tuvimos a Sergio Cámara. Noche mágica. Fue la noche mágica. Y allá la llevamos, pues, Kembly y yo, ¿verdad? Y desde entonces, pues, fue un vínculo más profesional entre esta preciosa chica y tu servidor. Ay, sí, don Luis, de verdad que noche mágica, noche inolvidable. Como la tarde de hoy. Ay, bueno, por favor, gracias Retrovisión por esta oportunidad y a don Luis. Y don Luis, ¿cuál es el secreto? Pues para vivir la vida que tiene, plena, feliz. Yo tengo un concepto del amor muy sencillo y quiero compartirlos. El amor que nos pertenece es el amor que damos, porque sabemos a quién se lo damos, con qué calidad se lo damos y en qué condiciones lo damos. El amor que recibimos está condicionado al cómo quieran dárnoslo, cuándo quieran darnos y hasta cuándo quieran que tengamos ese amor. De modo que no podemos vivir esperanzados en el amor que recibimos, porque vamos a vivir en muchas ocasiones frustrados o lastimados cuando dejemos de recibirlo. En cambio, cuando creemos en el amor que damos, cuando somos felices dando, ¿verdad? Entonces ese amor nos pertenece. Y si algún día va bajando el interés que tengamos por el amor, pues lo vamos asimilando sencillamente. Esa es la base. Creer en el amor y dar amor a los demás. Es más fácil despertar una sonrisa y más grato, ¿verdad? Que recibir. A veces nos molestamos y hay que saber pedir perdón. Yo soy de los que pide disculpas y pide perdón siempre que siento que cometo un error. A veces involuntariamente, cuando somos jueces y tenemos que dictaminar algo a favor de alguien, pues dejamos a gentes dolidas, pero es parte de la tarea que nos encomiendan. Cuando tiene que salir un solo triunfador y hay 10 canciones que todas valen la pena, o por lo menos los autores creen que valen la pena, es de modo que dar amor. Cada vez que se pueda dar el amor. Este mundo necesita amor. Y hay que poner nuestro granito de arena.
Tarde maravillosa, conocimientos invaluables, pero sobre todo su generosidad a partir del amor en todo lo que nos ha legado como yucatecos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, amigos de Retrovisión. Balsomi Sistemas Capilares Mérida. Why Not. Villa de Cural. Shark. Banquetes, mobiliario, decoración. Presentaron.